Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión número 55 de Periodismo Libre en vivo. Este sábado 14 de octubre de 2023. Les habla Luis Alfonso Mena Sepúlveda con la coproducción de Santiago José Mena Cárdenas. Recuerden que el periodismo es libre o es una farsa. Nuestras secciones permanentes. Hoy estará nuestro programa en su primera parte dedicado a analizar lo que está ocurriendo con la invasión del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino y el territorio palestino en la Franja de Gaza. Y vamos a hacer una rápida reseña de el elemento histórico que acompaña toda esta tragedia que vive el pueblo palestino en Gaza. Gaza fue parte del Imperio Otomano hasta 1917, año en que quedó bajo mandato de los británicos, que se comprometieron a facilitar lo que se denominó la formación de un reino árabe unificado. Durante la Primera Guerra Mundial, británicos y turcos llegaron a un acuerdo para el futuro de la Franja de Gaza, y la mayoría de los territorios árabes asiáticos que pertenecían al Imperio Otomano. Pero durante la Conferencia de Paz de París de 1919, las potencias europeas vencedoras impidieron la creación del prometido Reino Árabe Unificado y establecieron una serie de mandatos que les permitieron repartirse y tutelar toda la región, los imperios. Así, la Franja de Gaza entró a formar parte del mandato británico de Palestina autorizado por la Sociedad de Naciones, que se extendió entre 1920 y 1948. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los británicos decidieron trasladar la decisión sobre Palestina a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que recordemos surge después de la Guerra Mundial. El organismo aprobó en 1947 la resolución 181, por la que Palestina se dividía así. Imagínense ustedes la división que hicieron. El 55% del territorio para los judíos, Jerusalén bajo control internacional, y el resto para los árabes, incluida la Franja de Gaza. Es decir, la menor parte del territorio que era históricamente del pueblo palestino quedó reducido a menos de la mitad, de acuerdo con con este pacto en las Naciones Unidas, que es donde se inicia la tragedia contemporánea del pueblo palestino. Casi de inmediato comenzaron los enfrentamientos que desembocaron en la guerra árabe-israelí de 1948. El conflicto ocasionó cientos de miles de refugiados palestinos que terminaron asentándose en la Franja de Gaza. Con la firma del armisticio, Gaza quedó ocupada y administrada por Egipto hasta 1967, año en que estalló la guerra de los 100 días, que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, antigua denominación oficial de Egipto y Siria, Jordania e Irak. Tras la victoria en ese conflicto, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, desencadenándose así una serie de violentos enfrentamientos que llegan hasta nuestros días. Resumen de lo que ha ocurrido en la historia de ese pueblo martirizado y ese territorio martirizado a manos del régimen sionista, apoyado Israel por Estados Unidos y las potencias imperiales. Una de las frases del día corresponde al presidente Gustavo Petro, quien ha tenido una participación muy importante, muy destacada, que yo denomino desde ya como una posición contra las hegemonías en los discursos, en las visiones, en las interpretaciones y sobre todo en la imposición de una verdad de los imperios que no es la verdad de los pueblos, para tratar de desacreditar la lucha del pueblo palestino. El presidente Petro ha asumido una posición contrahegemónica de contrarrestar, de controvertir y de rechazar esa visión de los imperios, esa verdad, entre comillas, que nos han impuesto sobre lo que ocurre en
en Palestina. Y dijo, si hubiera vivido en la Alemania del 33, hubiera luchado al lado de los judíos, y si hubiera vivido en Palestina en 1948, cuando se materializa la resolución 181 de las Naciones Unidas, que es el origen de la tragedia del pueblo palestino, hubiera luchado del lado palestino, dijo el presidente Gustavo Petro al inicio de toda esta controversia que se ha generado. Y dijo también, ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Y agregó, ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelí y palestino. Frases del presidente Gustavo Petro que estaremos analizando más adelante. Hay una gran profusión de imágenes de la tragedia que está afrontando el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que viene de tiempo atrás, pero que se ha recrudecido después de los sucesos de hace exactamente una semana. En medio del bombardeo, en medio de la tragedia, estas imágenes que nos muestran cómo de los escombros ocasionados por los infames bombardeos del régimen sionista de Israel seguirán haciendo la esperanza, los niños que seguirán siendo el futuro del pueblo palestino. Y en Cali se cumplió una jornada de solidaridad muy interesante con muchos jóvenes. Esta es una de las imágenes de la calle Quinta en el Parque de los Artesanos del pueblo caleño, con banderas de Palestina ondeando y rechazando al Estado sionista, al régimen genocida de Israel. Vamos a ver actualmente algunos videos. Este es un video de esa jornada que se cumplió en la noche anterior en nuestra ciudad, en la ciudad de Cali. Aquí el pueblo caleño solidario con la lucha del pueblo palestino y rechazando la masacre que comete en estos momentos Israel, el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Imágenes que tomó nuestro colaborador Hanner Bernal. En el estadio del Deportivo Cali, uno de los equipos de nuestra ciudad, varios hinchas pusieron la bandera de Palestina para solidarizarse. Y en Bogotá también, en un partido del Independiente Santa Fe, varios valientes jóvenes y personas solidarias con Palestina ondearon la bandera de este pueblo. Y también se cumplió ayer, organizado por el Partido del Trabajo y Partido del Pacto Histórico, una jornada, un meeting de solidaridad con el pueblo palestino en la ciudad de Bogotá. En nuestra sección de la caricatura, Matador, con un enorme compromiso social, nos trae esta impresionante imagen. Y hay otra tomada de las redes que muestra la lucha del pueblo palestino rompiendo el cerco del régimen segregacionista del apartheid montado por Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y otra imagen que rueda en redes sobre la manipulación mediática, el manejo del discurso de odio contra el pueblo palestino al que quieren callar los medios hegemónicos de las grandes corporaciones comunicacionales en el mundo. Como les decía, el presidente Gustavo Petro ha tenido una muy activa participación en el esclarecimiento de lo que está ocurriendo. El presidente Gustavo Petro no se ha sumado a los discursos de odio contra el pueblo palestino por la inmensa mayoría de los gobernantes, por muchos gobernantes y por muchos medios de comunicación de las élites y de las corporaciones en el mundo. El presidente Gustavo Petro, desde el mismo día de los acontecimientos en Gaza, inició una serie de análisis, porque él lo que está advirtiendo en estos trinos, ahora X,
cotidianos es una posición de principios, una posición contrahegemónica, una posición de amplio conocimiento desde su adolescencia, desde su juventud. Eso es lo que está haciendo el presidente Petro y lo hace con conocimiento por sus estudios y por sus principios. El sábado 7 de octubre dijo el presidente Petro, la única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz. La única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos. Es decir, una construcción poética para referirse a que lo que se necesita es que haya paz para los dos pueblos. Eso no lo logrará jamás la guerra, dice el presidente. Solo lo logra un acuerdo de paz que respete la legalidad internacional y el derecho de los dos pueblos a existir libres. Estas fotos son de niños palestinos, luego muestra las fotos de unos niños palestinos asesinados por la ocupación israelí. Miren ustedes la tragedia que se niegan a reconocer y a difundir los medios de las élites oligárquicas en el mundo. Posteriormente, el mismo día, el presidente escribió, desde muy joven estudié el conflicto palestino-israelí y sé de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948, igual que sé de la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en Europa desde 1933. Y es cuando pronuncia las frases que ya mencionamos al principio. Y recomienda un documental supremamente interesante que muestra, que se titula Gaza, que muestra lo que está ocurriendo en el territorio. También trinó el presidente Gustavo Petro en una respuesta a una publicación de un diario hegemónico de la ciudad de Cali que reproducía una declaración del embajador de Israel. Dice, terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Les solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas, Israel y Palestina. Posteriormente, el presidente Petro produjo un nuevo trino el domingo en respuesta al embajador. Dijo al embajador de Israel que pidió ayuda al presidente Petro por las personas rehenes en Gaza y dijo, claro que estamos dispuestos a ayudar, el gobierno colombiano está porque no haya ni un solo rehén en todo el territorio de Palestina e Israel. Posteriormente, el lunes 9 de octubre, el presidente Petro, y se produjo el pronunciamiento de la Cancillería colombiana, que dice el gobierno de Colombia reitera el llamado a retomar de manera urgente el diálogo entre Israel y Palestina para iniciar un proceso de paz que conduzca a la coexistencia pacífica dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas con pleno respaldo a la integridad territorial de las partes. Y al final dice, los recientes acontecimientos son una muestra inequívoca de que la violencia afecta mayoritariamente a la población con pérdidas irreparables en los niños, mujeres y hombres. El conflicto Israel-Palestino debe resolverse a través del diálogo y su solución debe soportarse en los escenarios multilaterales de conformidad con las numerosas resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, especialmente para dar cumplimiento a la solución de dos estados, como lo estableció la resolución 181 de la Asamblea General de 1947 y cuya visión fue ratificada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en resoluciones posteriores, resoluciones que el Estado sionista viola. Luego el presidente Petro dijo, el senador, en relación con un pronunciamiento de un senador bastante ignorante que hay en Colombia, de la extrema derecha, dijo el presidente Petro en un pronunciamiento muy interesante que voy a leer, el senador refiriéndose al señor J.P. Hernández de la derecha, el senador manifiesta falta de conocimiento al hacer una afirmación tan falsa como la que aquí se expresa y que coincide con la de la extrema derecha colombiana. El señor decía que el presidente Petro estaba apoyando el terrorismo.
En primer lugar, dice el presidente, para rechazar esa posición de este senador, los grupos integristas islámicos en general representan la derecha en sus sociedades, son fundamentalismos que confunden Estado con religión y que se ven no solo en sociedades islámicas, sino en la israelí, en integración, en integrismos norteamericanos y en otras sociedades. Si quieres saber a quién ha apoyado la izquierda latinoamericana en el Medio Oriente, encontrará, le dice al senador, esos apoyos en organizaciones políticas laicas que en el caso árabe tenían que ver con el panarabismo, el Baas y el socialismo árabe, y en el caso específico de Palestina, en el Frente de Liberación de Palestina, que hoy es mayoría electoral en la Autoridad Nacional Palestina y contra la que combate Hamas. La Embajada Palestina en Colombia responde a la Autoridad Nacional Palestina, dice el presidente, ampliando su posición. Encontrará igualmente apoyos de la izquierda latinoamericana en las corrientes progresistas de ciudadanos israelíes que siempre han apoyado una salida negociada y pacífica para el conflicto en Palestina. El integrismo islámico fue fuertemente apoyado por Estados Unidos porque consideraron que era la manera de detener el socialismo árabe y a la Unión Soviética cuando existía. Por eso la CIA financió a los talibanes, Al Qaeda, a Bin Laden fue entrenando Al Qaeda. Bin Laden fue entrenado por los Estados Unidos. Hamas es una creación, entre otros, de oficiales de la Mossad israelí que querían debilitar a Al-Fatah y su propuesta de izquierda para Palestina, conceptuó el presidente Petro. Como suele ocurrir, este integrismo ha servido a la división del mundo árabe y a los intereses de los poderes mundiales. Por eso me opuse a la invasión de Irak públicamente y a las invasiones por petróleo en este siglo. Apoyé la causa kurda contra ISIS, otro grupo integrista derivado de la invasión de Estados Unidos a Irak. Apoyé públicamente la lucha de los combatientes del PKK en el norte de Siria contra ISIS, gesta que es una de las grandes proezas de las fuerzas progresistas en la actualidad, y apoyaba a toda facción democrática que surja en el Medio Oriente. Y termina diciendo el presidente, mi gobierno, contrario a los gobiernos anteriores de Colombia, que siempre votaban con Estados Unidos y 4 países más en contra de las resoluciones amplísimamente mayoritarias de las Naciones Unidas pidiendo acabar con el apartheid y la ocupación del territorio palestino por Israel, ha decidido con su voto apoyar la mayoría de las Naciones Unidas en contra de la ocupación del territorio palestino. Fíjense ustedes la posición muy clara del presidente. En mi discurso en la ONU propuse una conferencia de paz para Ucrania y para Palestina. Solo el diálogo es el camino racional para superar un conflicto de 75 años en donde de lejos el pueblo palestino ha sido la víctima. Las posiciones de la extrema derecha siempre llevan a confundir la lucha contra el sionismo, la pretensión colonial israelí de sojuzgar al pueblo y el territorio palestino con antisemitismo. Una fracción muy grande del pueblo de Israel quiere la paz y la negociación y el reconocimiento de Palestina. Hoy la extrema derecha gobierna Israel y también Gaza. En su guerra se fortalecen ambas facciones. Nosotros estamos por la paz, la negociación pacífica y la liberación del pueblo palestino de toda opresión, dice el presidente en la respuesta al senador J.P. Hernández de la extrema derecha colombiana, que tergiversa las posiciones del presidente. El presidente también reprodujo un trino de María Fernanda Matos en el que dice que el mundo observa en silencio, pasan por el exterminio de un pueblo de Gaza. El mundo observa en silencio, dejaron a Palestina sola por 70 años. Los abandonaron a su suerte y hoy permiten que les quiten el agua, la luz y comida, que los masacren ante los ojos de todos, y es horrible. En relación con un pronunciamiento del jefe del régimen sionista de Israel, Benjamín Netanyahu. Bueno, el presidente reprodujo también se pronunció sobre un trino de Boric, y luego dijo en relación con el anuncio del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, que ordenó un asedio y bloqueo total a Gaza, anunció que no habrá electricidad, ni alimento, ni combustible, y calificó al pueblo de Gaza, al pueblo palestino, como animales humanos. Imagínense ustedes. ¿Eso qué es? Eso es nazifascismo. Entonces dijo el presidente Petro, esto decían los nazis de los judíos, los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. La muy clara posición del presidente Gustavo Petro.
Más adelante, el presidente dijo a lo largo de esta semana: ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollan se transforman en criminales de lesa humanidad. Estamos haciendo un resumen de los pronunciamientos medulares del presidente Gustavo Petro en relación con lo que ocurre en Gaza. Y más adelante se volvió a pronunciar y dijo el martes 10 de octubre, pueden poner a todos los sionistas a hablar en la prensa, pero aquí voy a hacer otra comparación histórica. Gaza aparece hoy tan destruida o más que el gueto de Varsovia después de como respuesta a la insurrección judía y socialista en ese campo de concentración fue destruido por la barbarie nazi. Han muerto bombardeados 140 niños hasta ese día, ¿no? Hoy la cifra supera los 600, son más de 2.000 ciudadanos palestinos asesinados por el régimen sionista de Israel, entre ellos más de 600 niños a hoy, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de palestino. Han muerto bombardeados 140 niños y niñas palestinas. Ellos no eran militantes de Hamas. Hamas y la derecha israelí se retroalimentan en la sangre, dice el presidente Petro. Ante nuestros ojos, las sociedades occidentales eligieron derechas en sus gobiernos asustados por la inmigración y esas derechas terminan apoyando a la extrema derecha israelí, llevando al mundo a un 1933 global, o sea, la época del nazismo. La era de la barbarie, como escribí en mi libro, ha comenzado. La inmigración se convertirá en un éxodo ante la negativa europea de abordar la democracia y la paz como los ejes de su política exterior. El gobierno de Colombia apoya, reitera el presidente, las resoluciones de la ONU, en donde se aboga por dos estados libres, uno israelí y otro palestino. Reconoce los dos estados y solicita al Estado de Israel dejar de ocupar militarmente el Estado palestino. Los pronunciamientos del presidente Petro, que retuitea Palestina hoy, urgente, grave, según numerosas fuentes en Gaza se informa que Israel acaba de lanzar fósforo blanco en la calle de Karama. Gravísimo, esto es un crimen de guerra. Mauricio Jaramillo, también reproduce el presidente un trino del internacionalista, analista internacional Mauricio Jaramillo Hassid, quien dice, les indigna más la comparación de Petro que el asesinato en masa de civiles palestinos. Esa es Colombia, donde siempre se justifica, idealiza y vitorea la muerte de quienes no andaban recogiendo café. Una analogía con planteamientos de Álvaro Uribe en relación con las posiciones de la prensa y de las élites colombianas que cuestionan al presidente Petro. Y el presidente dijo, buena parte de la prensa colombiana en su afán de atacarme ha caído en la propaganda del sionismo internacional que apoya a la extrema derecha israelí en el poder y que rechaza una solución pacífica al conflicto de 75 años. Es bueno que se sepa que el sionismo es apenas una corriente política. En Israel existen otras corrientes, entre ellas un fuerte movimiento laborista y progresista que piensa en la paz y recomienda leer el análisis de Shlomo Ben Ami, ex canciller israelí del último gobierno laboralista. Ya vamos llegando al final de los planteamientos que hizo el presidente Petro. Recomienda leer también a Rafael Narbona sobre el fascismo. Y finalmente reproduce este trino de un perfil que se denomina el orden mundial. Dice, así ha evolucionado el número de muertos en el conflicto entre Israel y Palestina en los últimos 35 años, es decir, una estadística. 13.400 personas han muerto desde la primera intifada en 1988. A falta de añadir los muertos de estos días. El 87% son palestinos y la mayoría civiles. Así que estas cifras que muestra el presidente Petro, tomadas de instituciones que estudian la invasión, pues deben ser tenidas en cuenta por quienes desde la ignorancia lanzan acusaciones contra el pueblo palestino y contra el presidente Petro, que plantea la solidaridad internacional con este pueblo. Sigamos. El presidente dice, el gobierno de los Estados Unidos tiene una gran responsabilidad política con la humanidad. Este es uno de sus últimos trinos. No se debe dejar llevar por la carga de la historia y debe llevar la situación del Medio Oriente hacia un tratado de paz basado en la idea de dos estados libres, Israel y Palestina. El alto el fuego es imperativo y el fortalecimiento de la autoridad palestina sobre Gaza. Y los anuncios finales de Médicos Sin Fronteras, el aviso de 24 horas dado por las autoridades israelíes a la población del norte de Gaza para que abandone sus tierras
hogares y hospitales atenta contra cualquier principio de la humanidad. Y lo último es que en la salida de miles de ciudadanos palestinos fueron bombardeados, hay más de 200 muertos, eso ocurrió ayer. Y la última información, aterrizó en Colombia el primer vuelo con 110 connacionales que estaban atrapados en Israel, fueron traídos por el gobierno del presidente Gustavo Petro.